Chicos, esto que ven aquí es la nueva consola de Asus, la ROG Ally X. La he estado probando las últimas 2 a 3 semanas y realmente me tiene bastante impactado. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Su rendimiento bestial, su pantalla increíble y lo mejor de todo es que puedes llevar tus títulos AAA y jugarlos donde quieras y cuando quieras. Esto y más hoy aquí en Gallerízate. Uno de los primeros puntos a aclarar es el tipo de consola que es la Asus ROG Ally X. No es cualquier consola de videojuegos portátil como lo puede ser una Nintendo Switch, por ejemplo. Este tipo de consolas, al igual que la MSI Claw, son PCs gaming portátiles en toda su extensión. Es decir, que son comparables con las computadoras gaming de escritorio que podemos tener en nuestras casas, solo que de un tamaño pues bastante diminuto y portátil, ¿ok? Y con esto quiero decir que también puedes gozar de los mismos beneficios que tienes con tu computadora de escritorio. Por ejemplo, en la Asus ROG Ally X no solo puedes instalar juegos de la biblioteca que tú quieras, ya sea Steam, Xbox, Battle.net, EA Sports, etc. También puedes instalar las aplicaciones que tú desees, como por ejemplo Word, Excel, Visual Studio Code. Puedes instalar aplicaciones incluso de streaming, como por ejemplo Netflix, Prime Video, Disney Channel, etcétera, etcétera. También puedes instalar exploradores web, como por ejemplo el default de Windows que ya trae, que es Windows Edge. Puedes usar Chrome y puedes darle un uso completamente normal, como si fuera una computadora de escritorio, sin ningún problema. Ahora, claro está, y hay que aclarar que la usabilidad se va a ver muy afectada. ¿Por qué? Pues porque los controles de la consola están hechos precisamente orientados a los videojuegos y no al trabajo productivo. Pero de que se puede ocupar, siempre y cuando le conectes quizás un mouse y un teclado por los puertos USB-C y lo conectes a una pantalla externa. Esta versión, la versión 2024, es una actualización de la versión pasada que se lanzó en el año 2023. Ahora, ¿qué hace de diferente la nueva versión, la Asus ROG Ally X, contra la Asus ROG Ally que se lanzó el año pasado? Prácticamente son casi idénticas, pero hay cambios importantes. Por ejemplo, en el almacenamiento interno de la consola. Ahora viene por default con 1 TB de almacenamiento, lo cual es bastante bueno porque te da la posibilidad de instalar bastantes juegos. Tiene cambio en los puertos y en el cómo están acomodados en la parte trasera los USB-C y el slot para la tarjeta de memoria externa. Y uno de los cambios más importantes es con el tema de la batería. La versión anterior tenía una batería de 40 Wh. Esta nueva versión tiene 80 Wh. Esto quiere decir que mínimo vas a poder jugar el doble de tiempo que con la versión anterior. Entonces esto está increíble porque vas a poder jugar alrededor de 2 horas o 2 horas y media con títulos AAA sin ningún problema, lo cual desde mi punto de vista es bastante aceptable para una consola portátil. Otra actualización importante respecto a la versión anterior es en tema de la memoria RAM. La versión anterior traía 16 GB de memoria RAM corriendo a 6000 MHz, si no me equivoco, y esta nueva versión trae 8 GB más de RAM. Estamos diciendo que de 16 estamos pasando a 24 y corre a una velocidad de 7200 o 7600 MHz.
Entonces esto es una mejora bastante buena porque nos va a permitir tener una consola más fluida con el videojuego y con el sistema operativo de Windows. Ahora, cabe recalcar que de esos 24 GB de RAM que tiene la consola, 8 GB están asignados única y exclusivamente para el consumo de la GPU. ¿Ok? Los restantes 16 están libres para el uso del sistema operativo y las tareas comunes que puede llegar a ejecutar. Siguiendo con las actualizaciones respecto a la versión anterior, hubo un rediseño en el sistema de enfriamiento de la consola. Esto promete bajar en alrededor de 6 grados la temperatura respecto a la versión anterior, haciéndola un veintitantos % más silenciosa que la versión anterior. Entonces tenemos también una mejora sustancial desde ese punto. Hablando de las demás especificaciones técnicas, realmente quedan intactas respecto a la versión anterior y la nueva. Tenemos el procesador, que es un Ryzen Z1 Extreme, que está hecho en la arquitectura de Zen 4 y tiene 8 cores, 16 subprocesos. Está hecho a 4 nanómetros y nos entrega una potencia máxima de 8.6 teraflops. Ahora, este último valor, estos 8.6 teraflops, se me hacen bastante interesantes porque si los comparamos con los que nos entrega el PlayStation 5, nos está dando 10.28 teraflops. Y si lo comparamos con los que nos está dando un Xbox X, son 12 teraflops. Entonces realmente no está tan desfasado o tan bajo rendimiento respecto a esas consolas, ya que esos 8.6 teraflops son más que suficientes para correr tus títulos AAA favoritos en cualquier lugar y a cualquier hora. O sea, está muy a la par de una consola o de una PC gaming sin lugar a dudas. Otra característica que se mantiene sin ningún cambio es la pantalla, que es una pantalla de 7 pulgadas, Full HD, 1080p, con una actualización o un refresco de 120 Hz, con un brillo máximo de 500 nits y es touch compatible con 10 puntos, ¿ok? Otra cosa a sumar aquí es que cuenta con Corning Gorilla Glass, con una tecnología que evita que los reflejos sean molestos. Entonces realmente con estas características en la pantalla se hace muy cómodo jugarlo en el interior. Cuando se está bien iluminado, cuando se está a oscuras, pues mucho mejor. Pero también si lo estás jugando en el exterior, puedes tener una buena experiencia de juego sin lugar a dudas. Ahora, mencionado todo esto, les quiero compartir mi experiencia personal con la consola. Como vieron en la intro, la he estado ocupando alrededor de 3 semanas, un mes más o menos. Tuve la oportunidad de viajar hace unos días en un vuelo. Tuve que ir al aeropuerto, tomar un vuelo y la estuve probando en la sala de espera, la estuve probando en el avión y realmente no tengo queja alguna porque la consola cumple con lo que promete. ¿Qué es lo que promete? Poder jugar tus títulos AAA en cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces cumple con el cometido. Ahora, en cuestión de ergonomía, se me ha hecho muy cómodo jugar con la consola porque tiene un agarre muy natural, un agarre al que creo que ya estamos acostumbrados en controles de Xbox o controles de PlayStation. Es un agarre muy estándar, tiene los gatillos en la parte trasera, tiene en la parte de abajo 2 botones que son personalizables. Los puedes ocupar realmente para lo que tú quieras. Tú los personalizas en la aplicación de Armoury Crate. Ya hablaré de ella más adelante. Y tiene los joysticks acomodados al puro estilo de Xbox.
Entonces quizás si estás acostumbrado a jugar desde PlayStation, al usar la consola puede que te sea un poco, no incómodo, simplemente un poco raro las primeras veces, pero es algo realmente a lo que te acostumbras muy muy rápido. Entonces la posición es cómoda para jugar todo lo que le doy a la batería, que son como 2 horas y media, más o menos. Me gusta que al tacto no se siente de mala calidad, al contrario, se siente de muy buena calidad a pesar de que es de plástico. Y una cosa que me gustó mucho, que tenía mis dudas antes de adquirirla, es qué tanto se iba a calentar la consola en mis manos al ejecutar títulos AAA o tareas muy demandantes. Pues me llevó una gran sorpresa porque realmente no se calienta casi nada. O sea, pudieras pensar que puede ser incómodo para las manos porque se podría calentar demasiado por la parte de atrás o por la pantalla o dependiendo en la parte en donde esté el procesador o la GPU. Pero la verdad es que no, ni se nota. O sea, después de jugar 2 horas y media no se nota que esté muy caliente. Lo único que sí vas a notar, y que es obvio, es que los ventiladores de enfriamiento van a trabajar más rápido. Y con esto se va a escuchar un poco más el fluir del aire en la consola, ¿ok? Y el aire que sale de aquí, si pones la mano, sí se siente caliente, no al grado de quemar, pero sí se siente que está trabajando el sistema de refrigeración como Asus lo diseñó. Entonces ese es un punto que me impresionó bastante. Ahora, he estado jugando diferentes títulos para poder sacar una conclusión de cómo se comporta la consola, y realmente es que estoy muy sorprendido. Por ejemplo, aquí pueden ver que tengo varios títulos instalados, ¿ok? Por ejemplo, tengo de Star Wars, Jedi Survivor, tengo Forza Motorsports desde la librería de Xbox, tengo Resident Evil 3 desde la librería de Steam, tengo Spider-Man Remastered igual desde Steam, Call of Duty Warzone, Sims, Unravel, Crash Bandicoot, por ejemplo. Juegos que no son tan demandantes como por ejemplo Metal Slug X, Jurassic World Evolution, Metal Gear Solid Snake, Metal Gear 2, Metal Gear 3, etcétera, etcétera. Y la experiencia que me he llevado después de jugar todos estos títulos es bastante placentera y bastante fluida. No importa que la consola no esté conectada a la luz, como ya lo mencioné, tiene una autonomía de mínimo 2 horas jugando títulos AAA. Cada uno de estos juegos alcanza una tasa de 60 frames por segundo sin ningún problema. Ahora, depende mucho la fluidez del videojuego, depende de la configuración que le pongas en los gráficos del videojuego y en la resolución que le setees a la pantalla, ¿ok? Si bien la pantalla de la consola es Full HD a 1080p, tú puedes modificar esa resolución para que sea de 720p, por ejemplo. Entonces, dicho esto, la variación de FPS entre 720p y 1080p pues va a estar latente dependiendo la resolución que tú escojas y dependiendo los ajustes de gráficos que pongas en cada videojuego, ¿ok? Generalmente los ajustes quedan bajos, hablando en términos generales. Uno que otro parámetro lo puedes subir un poquito para tener una mejor textura, por ejemplo, pero realmente con esta resolución de pantalla, aún usando los settings bajos de los gráficos en los videojuegos, se tiene un resultado impresionante. Personalmente no me afecta no tener esos gráficos que te puede dar una computadora gaming, que son impresionantes y son impecables. O sea, no me importa que sean con settings bajos en la Asus ROG Ally X,
porque realmente cumple con su cometido de ser una consola portátil y poderla llevar a todos lados. Y sería mucho pedir que, aparte de que sea portátil, como la estén viendo, tenga las capacidades idénticas de poder a una computadora de escritorio. Eso todavía no va a suceder, al menos en algunos cuantos años. Dicho esto, la recomiendo. Se alcanzan 60 frames por segundo sin ningún problema. Otra cosa a resaltar del Asus ROG Ally X es el sistema o la aplicación más bien de Armoury Crate. Para los que estén familiarizados con los productos de Asus, van a conocer esta herramienta o esta aplicación que se llama Armoury Crate. ¿Okay? La tienes cuando te compras, por ejemplo, una tarjeta madre de Asus, cuando te compras una consola, cuando tienes hardware compatible. Bueno, pues esta aplicación es como la central para configurar todos esos periféricos, configurar los LEDs o el RGB de tu tarjeta madre o de tu control Raikiri Pro, o en este caso de la misma Asus ROG Ally X. Entonces, cuando tú entras a la aplicación de Armoury Crate, tienes diferentes pestañas, por así decirlo. En una de esas pestañas tienes el listado de todos los videojuegos instalados, no importa la biblioteca a la que pertenezcan, es decir, si está en Xbox, en Steam, en Battle.net o el que sea. Bueno, aquí te va a listar todos los juegos. Esto es bastante útil porque desde un mismo punto puedes visualizar todo y elegir el título que quieres ejecutar. También te brinda una sección de configuración en donde puedes setear el performance de la consola en cuanto al consumo de watts que tiene y cómo es que se va a comportar. Puedes buscar actualizaciones de drivers, actualizaciones de la BIOS, actualizaciones de las aplicaciones que trae la consola referente a Asus. ¿Ok? Puedes editar el tema de la luz RGB que se puede ver aquí en los joysticks. Puedes ejecutar varios modos, respiración, estático, arcoiris. Trae varios bastante interesantes. Puedes configurar la conexión a internet desde aquí para seleccionar una red Wi-Fi. Puedes configurar también el audio, etcétera, etcétera. Es básicamente un panel de control minimalista orientado específicamente para la Asus ROG Ally X. ¿Okay? Otro punto a resaltar de la consola es que aquí tenemos un par de botones. Del lado izquierdo son dos y del lado derecho tenemos otros dos. Me llama mucho la atención este botón, el del lado superior izquierdo, que es el que está justo abajo, que cuando lo picas te abre este menú contextual. Bueno, no contextual, más bien este menú lateral, en donde te muestra diferentes opciones para ajustar de una manera súper rápida. Por ejemplo, puedes cambiar el modo de operación de la consola entre el modo turbo, silencioso, ahorro de energía o performance, por ejemplo. Puedes cambiar el tipo de los controles de la consola entre escritorio o desktop, gamepad, que sería consola, o automático. ¿Esto por qué? Bueno, porque cuando la estás ocupando y la prendes, pues básicamente estás en una computadora Windows. Y el control se podría comportar como un mouse y un teclado, o sea, más orientado a una computadora. Pero cuando seleccionas el modo de gamepad es porque lo vas a ocupar para jugar y toma las funcionalidades tal cual las conocemos de una consola de videojuegos o de un control de consola de videojuegos. Puedes ajustar los perfiles de los videojuegos, puedes mostrar el keyboard touch con un shortcut que tenemos por ahí. Puedes activar el Real Time Monitor. ¿Qué es esto? En los videos de los demos van a ver que en la parte superior siempre tengo una barra en donde te muestra el uso de CPU, el uso del GPU, el uso de RAM
¿Y esto para qué? Bueno, y los FPS. ¿Esto para qué? Para que puedas ir monitoreando el performance del juego que estás ejecutando. También te permite hacer un cambio rápido en los FPS de la consola, entre 60 y 120, por ejemplo. Tiene un shortcut para mostrar el desktop de Windows. Puedes cambiar la resolución entre 720p y 1080p con un solo clic. Cambiar el refresh rate de la pantalla, que ya lo había mencionado. Un shortcut para entrar a la librería de juegos desde Armoury Crate. Y para encender o apagar el modo avión en la consola. También te permite subir y bajar el brillo desde aquí, subir y bajar el volumen y apagar, prender o reiniciar la consola. Este menú es bastante útil porque, como lo dije, son como atajos que te van a permitir ejecutar ciertas acciones de una manera muy rápida, incluso mientras estás jugando. Y el otro botón, que es del lado derecho, que es igual el segundo, aquí, cuando estás en el escritorio, por ejemplo, o estás en cualquier lado, menos en Armoury Crate, y lo picas, te va a abrir en automático el Armoury Crate, ¿okay? Si lo vuelves a picar, lo esconde. Entonces es una manera rápida de abrir la aplicación de Armoury Crate en vez de estarla buscando en el listado de aplicaciones de Windows. Cosas que no me gustaron. Realmente es difícil mencionar las cosas que no me gustaron porque casi todo me gustó o me encantó. Pero lo que no entra en eso que me gustó fue la vibración que tiene la consola. O sea, como ustedes saben, los controles de videojuegos tienen vibración, ¿ok? Para hacerlo más inmersivo. Pues bueno, la vibración que tiene el Asus ROG Ally X deja mucho que desear. Suena muy feo, o sea, realmente suena terrible, al grado que la tuve que desactivar porque es incluso hasta incómodo. Al tacto no se siente mal cuando vibra, pero suena demasiado. Entonces la tuve que desactivar, cosa que tampoco me molesta. Pero bueno, ese sería el único punto que a mí no me gustó para nada. Ahora, dicho esto, la pregunta del millón sería, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Para serles sincero, sí la recomiendo. Se me hace un muy buen producto que cumple con las características que dice. Y la recomiendo más si eres una persona que tiende a estar mucho fuera de casa, por viajes, por trabajo, por lo que sea, y necesitas matar esos tiempos de ocio con algo. Bueno, creo que es una muy buena alternativa, sin lugar a dudas. Y pues nada, cerrando este video, por favor, los invito a que se suscriban al canal. Iré haciendo entregas semanales de ahora en adelante. Dejen cualquier duda o pregunta en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo video.